El aborto y sus consecuencias, primera parte. Testimonios y relatos. Introducción. Temas candentes. El SIDA. Esterilizaciones. Fecundación asistida o artificial. La clonación. Células madre o estaminales. Tejidos fetales. Homosexuales activos. El aborto y sus consecuencias. Síndrome postaborto. Otras consecuencias del aborto. Millones de muertos. La maravilla de la vida. Convertidos. Manifiesto de Madrid contra el aborto. El aborto y los políticos. Eufemismos de la cultura de la muerte. Conclusión. Organizaciones de ayuda. Bibliografía. Introducción. El presente libro trata de aclarar algunas ideas fundamentales sobre temas de bioética. Se tratan temas como la eutanasia, el SIDA, la clonación, fecundación in vitro, esterilización, células madre, anticonceptivos y el aborto con todas sus consecuencias. Las grandes empresas internacionales, que promueven la cultura de la muerte difundiendo anticonceptivos, fomentando las esterilizaciones en masa y el aborto a petición, son causantes de millones de muertos cada año en el mundo. Esto es un genocidio sin precedentes en la historia de la humanidad. El testimonio de algunos sobrevivientes del aborto y de algunas mujeres que han abortado, así como el de algunos abortistas, especialmente del llamado rey del aborto Bernard Nathanson, pueden ayudarnos a entender este drama no solo social, sino también personal, de todos los involucrados en este asunto. Las consecuencias del aborto sobre las mujeres son realmente catastróficos y deben llevar a todos los hombres de buena voluntad a cerrar filas a favor de la vida y en contra del aborto. Primera parte. Temas candentes. Eutanasia. Es la acción u omisión que por sí misma o por su intención causa la muerte de un ser humano con el propósito de eliminar su sufrimiento. Es voluntaria, a pedido del paciente o con su consentimiento, o involuntaria. Una forma de eutanasia es lo que se llama suicidio asistido, que consiste en proporcionar al paciente los medios suficientes para que él mismo pueda causarse la muerte. Por ejemplo, darle una medicina mortal para que la tome por sí mismo. En Holanda se aprobó la práctica de la eutanasia, primero, solo para enfermos terminales e incurables. Pero, como pasa siempre, después se fue abriendo la puerta a casos menos graves y ahora puede aplicarse a menores de 12 años, incluso recién nacidos, solo con el consentimiento de sus padres. Que así podrían matar limpiamente a sus hijos y evitar sacrificios y muchos gastos económicos. Algunos psiquiatras ya han aplicado esta práctica por piedad, incluso a pacientes psiquiátricos sanos, como el Dr. Baumann de Basilea, Suiza. Hitler el 1 de septiembre de 1939 dio el siguiente decreto: quedan autorizados para disponer cuanto sea necesario a fin de que los enfermos considerados incurables, a tenor de los conocimientos actuales, se los pueda eliminar físicamente para poner fin a sus sufrimientos. De esta manera causó la muerte de unos 300.000 alemanes, niños, adultos y ancianos, condenados por no tener cura o por sufrir malformaciones o perturbaciones mentales, con el fin de evitar gastos inútiles al Estado, ya que eran considerados ciudadanos sin valor, no productivos. Como si el valor de la vida humana estuviera solo en el valor económico. La enfermera austríaca Waltraud Wagner en 6 años eliminó a 50 ancianos. Algunos dicen que fueron 300. Y todo lo hacía por piedad. Más famoso fue el Dr. Jack Kevorkian, que inventó un aparato en 1983, llamado Mercytron, algo así como máquina de la misericordia, la primera máquina del mundo para suicidarse. Por ello se le empezó a llamar el Doctor de la Muerte. Su primera víctima fue Jane Atkins, de 54 años, que tenía la enfermedad de Alzheimer. Admitió públicamente haber asesinado así entre 1990 y 1998 a 130 personas. Otro gran promotor del suicidio asistido fue Derek Humphrey, que escribió un libro titulado El último recurso, que es un manual para matarse a sí mismo. Él se jactaba de haber conseguido que cientos de personas usaran su información para suicidarse. En el New York Times del 11 de agosto de 1992 afirmaba que el suicidio asistido era una de las libertades civiles, un derecho humano. Un caso que dio la vuelta al mundo fue el de Terry Sindler Chiavo.
Esta mujer sufrió una lesión cerebral en 1990, durante una hospitalización. Su esposo enjuició a los médicos por negligencia médica y logró obtener $1 millón. Pero después pidió que la dejaran morir. La batalla judicial entre él y los padres de Terry duraron 10 años. El año 2005 un juez falló a favor del esposo y Terry fue desconectada del tubo de alimentación, muriendo 13 días después. El Dr. Bernard Nathanson afirma, si se legaliza la eutanasia, habrá empresarios que montarán múltiples morideros para los que deseen morir. Quizás se llamen tanatorios o infusorios. Los empresarios reunirán un equipo de hombres y mujeres jóvenes, vestidos de blanco, con modales impecables. Las salas de tratamiento serán asépticas y remodeladas con artículos de imitación para crear un ambiente hogareño. Eso ocurrirá en la primera fase. En la medida en que prosperen estos tanatorios y se expandan en cadenas, tomarán el mando los economistas, reduciendo costes y gastos superfluos conforme crezca la competencia. La última versión del tanatorio se parecerá más a las fábricas en cadena tal como se han convertido las clínicas abortistas, el último escalón para llegar a los hornos crematorios de Auschwitz. 1. La Iglesia considera que el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. 2. Sin embargo, acepta que no sea obligatorio aplicar tratamientos muy costosos, peligrosos o desproporcionados a los resultados que se puedan obtener, aunque deba venir la muerte de modo natural. Con esto no se pretende provocar directamente la muerte del paciente, se acepta solo no poder impedirla. Catecismo 2278. Incluso, el uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana, si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Cat. 2279. Lo que no se puede hacer es suprimir tratamientos sencillos y poco costosos como el oxígeno o el suero, aunque el enfermo esté en coma, pues mientras esté con vida, Dios puede bendecirlo y crecer espiritualmente. Su vida tiene una dignidad que nadie le puede quitar para evitarse molestias o por otras causas inconfesables como querer adelantar la herencia. En Holanda el 2% de las muertes es debido a la eutanasia y la tercera parte de estas muertes se producen sin consentimiento del paciente. Por ello, muchos ancianos y pacientes graves huyen a otros países para evitar que les apliquen la eutanasia contra su voluntad. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se produce a causa del virus de inmunodeficiencia humana VIH. El año 2005 murieron 3 millones de personas en el mundo a causa del SIDA. En el África subsahariana está el 64% de las personas con SIDA en el mundo, unos 30 millones. Entre ellos hay 2 millones de menores de 15 años. Es una pandemia mundial, que afecta incluso a recién nacidos que reciben la enfermedad a través de la sangre infectada de sus madres. La transmisión de esta enfermedad se hace especialmente a través de la sangre y de las secreciones genitales del infectado. Por ello, muchos son infectados a través de las relaciones sexuales, 97%, un 2% a través de la sangre y el 1% vía madre-hijo. Están especialmente expuestos los drogadictos que comparten jeringas y los que tienen relaciones sexuales promiscuas. Cuando apareció el SIDA, el 73% de todos los casos eran de homosexuales activos. Según una encuesta de la Asociación Americana de Salud Pública, el 78% de los homosexuales han estado alguna vez infectados por alguna enfermedad de transmisión sexual. 3. Hay organismos internacionales que quieren solucionar el problema del SIDA fomentando el uso del preservativo, asegurando que así el sexo es seguro y sin riesgos, lo cual es una gran mentira, porque estudios serios afirman que el fallo del preservativo es, al menos, del 15%. Por ello, hablar de sexo seguro, con preservativo, es en realidad como jugar a la ruleta rusa. Además, un estudio realizado por la Universidad de Washington, en la ciudad norteamericana de Seattle, reveló en julio del 2007 que estaba apareciendo una nueva enfermedad de transmisión sexual hasta ahora desconocida, llamada Mycoplasma genitalium, que se está extendiendo especialmente entre los que usan preservativos. Esta nueva enfermedad ha superado a la gonorrea y se ha colocado en segundo lugar después de la clamidia. De ahí que hablar de sexo seguro, cuando el preservativo es, según el Condom Report, solo eficaz como máximo en el 85% de los casos, es una irresponsabilidad por el riesgo de contraer una enfermedad mortal como es el SIDA.
Además falla también en un 15% en evitar el embarazo. El 2 de marzo de 2009 el Washington Post informaba sobre la experiencia del país de Botsuana en África. Este país, con el 30% de su población infectada con el virus del SIDA, había seguido durante años la política recomendada por expertos internacionales de promover los preservativos y distribuir medicamentos antivirales. Pero los índices del SIDA aumentaron. La doctora Teresa Crenza, expresidenta de la Asociación de Estados Unidos de Orientadores Terapeutas de Educación Sexual, en la conferencia sobre el SIDA en 1987 ante 800 sexólogos, durante el Congreso Mundial de Sexología de Heidelberg, Alemania, les preguntó si ellos personalmente, sabiendo que el compañero o la compañera de sus sueños tenía el virus del SIDA, tendrían relaciones sexuales utilizando como protección solamente el preservativo. En vista de que ninguno levantó la mano, les dijo que era una irresponsabilidad aconsejar a los demás hacer lo que uno no haría, puesto que una goma entre un cuerpo sano y una enfermedad mortal no ofrece seguridad. 4. El caso de Uganda es muy significativo. Siguió la recomendación de la Iglesia Católica de fidelidad y abstinencia fuera del matrimonio. El éxito fue rotundo. Se redujo el número de infectados del 30% al 5% entre 1991 y 2004. Un ejemplo a seguir que la comunidad internacional ha ignorado, porque sigue poniendo su confianza en los preservativos, que seguirán llevando a la muerte a miles de personas del mundo entero. Según la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos, FIAMC, que reúne 30.000 de 54 países, la Iglesia se ocupa del 25% de los enfermos de SIDA en todo el mundo y solo tiene el 20% de los recursos destinados a esta enfermedad. Estos recursos los recibe de fuentes privadas y no de la ONU o de organismos internacionales. El 80% de los recursos destinados por la ONU a esta enfermedad se va en burocracia, en dar conferencias, charlas, informes, etc. Pero ¿qué se hace para fomentar entre los jóvenes la fidelidad, el amor sincero y evitar la promiscuidad y el libertinaje sexual? Esterilizaciones. Muchos hombres y mujeres se han arrepentido de haberse esterilizado, porque después han querido tener más hijos y no han podido. Muchos gobiernos han hecho intensas campañas de esterilización entre familias pobres, especialmente donde el aborto es ilegal. Muchas mujeres analfabetas han sido esterilizadas mediante el engaño, la extorsión, si quieres atención médica, tienes que esterilizarte, o la oferta de alimentos o ropa. Algunas mujeres han fallecido por haberse realizado la ligadura de trompas en lugares mal acondicionados, en consultorios médicos rurales con poca higiene. No hay que olvidar que toda esterilización es una mutilación corporal, como tal, nunca es permitida, pues va contra la dignidad de la persona. En la India de Indira Gandhi se esterilizaron 7,5 millones de personas en 10 meses y, después, se continuó hasta llegar al total de 13 millones de personas. En México entre 1978 y 1984 se habrían esterilizado 1,5 millones de mujeres, de las que el 60% eran indígenas. En Estados Unidos hay 11 millones de mujeres esterilizadas. En Brasil, en 1996, el 40% de mujeres que vivían con una pareja estaban esterilizadas. En cuanto a los hombres, según estudios del American Journal of Epidemiology de diciembre de 1990, hay un riesgo de un 70% más de cáncer de próstata en aquellos que se han hecho la vasectomía. Los investigadores del Hospital de Mujeres de Brigham, en Boston, recomendaron que los hombres que se hubieran hecho la vasectomía y tenían más de 50 años, se hicieran revisiones periódicas anuales. Según ellos, la vasectomía puede incrementar el riesgo de cáncer de próstata, al menos, entre un 56% a un 66% de acuerdo a estudios realizados en 73.000 hombres. 5. Fecundación asistida o artificial. Se refiere a los diferentes procedimientos dirigidos a realizar la fecundación de un ser humano por una vía distinta de la unión sexual entre un hombre y una mujer, mediante la colocación de espermatozoides en el útero de la mujer, inseminación artificial, o de espermatozoides y óvulos en una placa de laboratorio, fecundación in vitro, de la que nacen los llamados niños probeta. El año 2000 había en el mundo alrededor de 1 millón de personas producidas mediante fertilización in vitro. Pero esta práctica es totalmente inmoral.
Se recogen 7 u 8 óvulos de la mujer, que se ponen en contacto con los espermatozoides del hombre, obtenidos generalmente por punción testicular. La masturbación la utilizan mayormente para la inseminación artificial. De los nuevos embriones o seres humanos producidos sin amor, se implantarán unos 3 en el útero de la mujer. En caso de que la mujer sea mayor de 40 años se implantan 4 o 5. Si queda embarazada, hay que hacer reducción embrionaria, es decir, matar a 2 o 3 para que solo quede uno que sea viable. Los sobrantes se congelan y quedan como propiedad del laboratorio o de alguna empresa del Estado, es decir, seres humanos propiedad de otros como si fueran esclavos. Al querer descongelarlos mueren entre el 35 y el 40% de ellos. En el proceso de fecundación in vitro hay que saber que el 37% de los embriones conseguidos y el 21% de los implantados en el útero tienen graves anomalías cromosómicas y por ello son descartados, asesinados. En pocas palabras, para que puedan hacer un niño vivo que venga a alegrar la vida de una pareja, que no podía tener hijos normalmente, deben morir varios embriones o seres humanos. Es por ello que este método es totalmente inaceptable e inmoral. El legítimo deseo de querer tener un hijo no puede conseguirse matando a otros. La mejor opción en este caso es buscar la adopción legal. Pero muchas parejas de homosexuales hombres acuden a la fecundación in vitro para tener hijos con semen propio, o con óvulos propios, si son mujeres. Y así quieren inscribir al niño como hijo de las dos. Esto se presta a muchos problemas incluso legales, pues a veces se da el embrión concebido en laboratorio a otra mujer para que lo lleve en su vientre de alquiler. Se han dado casos concretos en que algún médico hacía que todos los niños concebidos en su laboratorio fueran suyos. ¿Quién puede controlarlo? ¿Cuándo hace el experimento en su laboratorio? No faltan empresas que ofrecen con publicidad hijos a la carta con tales o cuales características de acuerdo a los donantes de óvulos o espermatozoides. Así los padres pueden escoger, no solo el sexo, sino también los rasgos personales. En estos casos se puede hablar del padre biológico, del padre legal, de la madre biológica, de la madre legal, de la madre portadora, de alquiler, y del padre científico que lo hizo posible. Pero en caso de que el niño nazca con anomalías, nadie lo suele querer y lo dejan morir. La clonación. Clonación es la reproducción asexuada de material biológico, entendida como reproducción de copias idénticas al material original. Actualmente hay científicos interesados en hacer clones o copias de seres humanos, utilizando una célula madura de un ser humano adulto y depositándola dentro de un óvulo femenino, al que previamente se le ha extraído su propio núcleo. Si la célula madura es de un hombre, él será padre y madre de su hijo. Si es de una mujer, ella tendrá un hijo sin padre. Cuando esto sea posible, muchas mujeres podrán tener hijos sin esposos, evitando las molestias y problemas del embarazo o de vientre de alquiler. Así se perderá el sentido del amor humano y el sentido de la maternidad y paternidad queridos por Dios para que un niño nazca dentro de un hogar, donde tenga amor, seguridad y estabilidad emocional con su padre y con su madre. Hay quienes desean producir seres humanos por clonación con el fin de hacer células estaminales o células madre inmunocompatibles con las de un paciente para curar alguna enfermedad. ¿Pero cuántos seres humanos embrionarios habría que matar para curar esas enfermedades? Por otra parte, anotemos que se clona el cuerpo y no el alma. Los seres clonados, aunque tuvieran un cuerpo semejante, su alma sería diferente y su manera de ser también. Además se ha comprobado en la clonación de animales, monos, terneros, ratones, cabras, cerdos, corderos, conejos, vacas, ovejas, etc., que viven menos años de lo normal. La famosa oveja Dolly del Roslin Institute de Edimburgo, en Escocia, vino al mundo después de 277 fracasos. Tuvieron que morir 277 para que ella pudiera nacer. Murió a los 6 años y medio, el 14 de febrero del 2003, cuando una oveja normal puede vivir hasta 18 o 20 años. Alguien quisiera tener un hijo clonado, para suplir la muerte de otro hijo, pero dándole un tercio de la vida normal, digamos, ¿solo 30 años? Aparte de todos los que deberían morir para tener un hijo, hay muchos que nacen con malformaciones graves que mueren a los pocos días del nacimiento o al poco tiempo. Además, el ser humano clonado estaría pensando, voy a morir muy joven, voy a tener las mismas enfermedades que mi clon.
Y todo esto sin contar los traumas personales por no haber tenido un padre y una madre, ni haber sido concebido como fruto del amor de sus padres, sino en un frío laboratorio. ¿Cómo se sentiría de no tener padre o madre, sino ser hijo de la ciencia? ¿Y qué decir de sentirse propiedad de una empresa y haber sido vendido por ella? Lo peor sería que muchas empresas productoras de embriones clonados los matarían para usarlos para curar enfermedades o usar sus tejidos en la fabricación de cremas. Se daría lugar así a un horroroso tráfico de fetos humanos clonados como si fueran simple material biológico y no seres humanos. Por todo ello, la clonación es totalmente inmoral e inadmisible, aunque fuera legal. Células madre o estaminales. Son células que existen en el embrión humano y que tienen la capacidad de diferenciarse para formar todos los tejidos y órganos del cuerpo humano. Los científicos tienen la esperanza de desarrollar estas células para reparar tejidos dañados de ciertos órganos del cuerpo a causa de ciertas enfermedades como demencia, infartos cardíacos, Alzheimer, Parkinson, etc. En algunos casos matan embriones o seres humanos para sacarles estas células, pensando en curar enfermedades, lo cual es totalmente inmoral. No se puede matar a uno para curar a otro. Lo bueno es que últimamente ya se ha descubierto que pueden obtenerse estas células madre en células de la sangre del líquido amniótico o del cordón umbilical de los recién nacidos, también con tejido celular de adultos de la médula ósea o de la piel. Esto haría que este proceso fuera totalmente razonable y aceptable moralmente. Tejidos fetales. Sobre este tema el Dr. Nathanson escribe: la historia de la utilización de tejido fetal para curar enfermedades de adultos es larga y particularmente innoble. En lo tocante a la diabetes, el feto debe ser abortado entre las 14 y las 20 semanas, si se quiere que el tejido pancreático extraído del feto sea adecuado y funcional. Hay en este país, Estados Unidos, aproximadamente 1.400.000 diabéticos, que necesitan insulina, y se necesita el tejido de 8 fetos para reponer el páncreas deficiente del adulto. Necesitaríamos abortar 11.200.000 fetos al año para tratar a todos los diabéticos de Estados Unidos que necesitan insulina. Actualmente, se abortan en este periodo, entre 14 y 20 semanas, unos 120.000 fetos, de donde saldrían los otros 11 millones que faltan. Hay aproximadamente 1 millón de enfermos de Parkinson, en Estados Unidos, y otro millón que sufre la enfermedad de Alzheimer y otros más de otras enfermedades. En resumen, tendríamos que abortar entre 15 y 20 millones de bebés para cosechar el tejido suficiente para tratar la interminable lista de espera. La respuesta es tan simple como repugnante. ¿Tendremos que comprar e importar inimaginables cantidades de tejido fetal humano de países del tercer mundo? Ya en abril de 1993 la clínica Samsung anunció que planeaba importar el tejido fetal de Rusia. No se revelaron detalles financieros de la operación. 6. Evidentemente la utilización médica del tejido fetal hará que aumente el número de abortos y se extenderán por todas partes las granjas de fetos de grandes empresas o del Estado. Serán millones los seres humanos abortados o producidos en laboratorio y congelados con el fin de usar sus tejidos para curar enfermedades. Un verdadero genocidio humano ante la mirada impasible de la mayoría de la humanidad. Homosexuales activos. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres y mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Cap 2357. La inclinación homosexual no es pecado. Hay en el mundo cientos de homosexuales que viven su castidad, pero los que tienen actividad homosexual están actuando contra la naturaleza y contra la ley de Dios. Según el Catecismo, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, Cap 2357. La misma Biblia rechaza estas acciones. Pueden leerse textos como Lev 18, 22, Lev 20, 13, Gen 19, Jueces 19, 1 Cou 6, 9 a 10, 1 Tim 1, 10, y, sobre todo, Rom 1, 24-27. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 3 de junio de 2003 unas consideraciones, aprobadas por el Papa Juan Pablo II, en las que se declara: la Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual, ni a la legalización de las uniones homosexuales.
El Papa Benedicto XVI, en vista de que la mayoría de los casos de escándalos sexuales de sacerdotes que se han dado en distintos países se debían a sacerdotes homosexuales, en una instrucción del 31 de agosto del 2005, ordenó que quienes practican la homosexualidad presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la llamada cultura gay, no pueden acceder al sacerdocio. Según estudios científicos, hay una relación significativa entre la homosexualidad y la pederastia. Según unos en un 22%, pero otros llegan a decir que el 60% de los homosexuales activos tienen problemas de pederastia, lo que quiere decir que un homosexual activo es 3 veces más probable que sea pedófilo que un heterosexual. Está comprobado que las uniones homosexuales se rompen 4 veces más que las de los heterosexuales. La inestabilidad emocional personal se manifiesta claramente en la mayor posibilidad de cambio de pareja. Según la Federación Estatal de Gays y Lesbianas de Estados Unidos, los homosexuales tienen una media de 39 parejas distintas a lo largo de su vida. El sociólogo alemán Dannecker, que era homosexual, fue objeto de las iras del movimiento gay al declarar explícitamente que la amistad homosexual fiel era un mito. Dicho mito, dijo, tendría la finalidad de acostumbrar a la sociedad al fenómeno homosexual. 7. Es interesante anotar que en reuniones internacionales de la ONU, la ILGA, Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, presiona para legalizar la pedofilia con adolescentes a partir de los 10 años. Ya en Holanda se ha despenalizado la pedofilia a partir de los 16 años sin permiso de los padres y a partir de los 12 años, con permiso de los padres. ¿A dónde llegaremos? A legalizar el incesto y la bestialidad. Según estudios serios, el 60% de los homosexuales acudió alguna vez a psicólogos o psiquiatras buscando ayuda. Entre el 70% y el 78% de los gays activos han tenido alguna vez una enfermedad de transmisión sexual. Otro dato grave, según el doctor norteamericano Cameron, un 29% de niños adoptados han sido abusados por sus papás homosexuales frente a un 0.6% de padres heterosexuales. Un estudio científico de Golombok y Tasker de 1997 manifestó una incidencia mucho mayor de relaciones homosexuales entre niños que habían crecido con madres lesbianas, un 24%, frente a los que habían sido educados por padres heterosexuales, 0%. Este estudio fue publicado en el Journal of Orthopsychiatry de Estados Unidos. Un informe del Departamento Norteamericano de Salud reveló en 1989 que un tercio de todos los suicidios de adolescentes los cometen jóvenes que tienen problemas relacionados con la homosexualidad. Los homosexuales son 6 veces más propensos a suicidarse que los heterosexuales. Los doctores Paul y Kirk Cameron dieron a conocer en la convención anual de la Eastern Psychological Association de Estados Unidos que el modo de vivir de los homosexuales activos reduce la esperanza de vida hasta en 24 años. Entre 1990 y 2002 se vio que los heterosexuales casados morían a la edad promedio de 74 años, mientras que los homosexuales varones casados lo hacían a la edad promedio de 51 años. En Noruega estos estudios dieron 77 años para los heterosexuales, y 52 para los homosexuales en promedio. En cuanto a mujeres, las heterosexuales casadas morían a los 76 años y las lesbianas a los 56. A la vista de estos datos, ¿podemos decir que la actividad homosexual es normal y lleva a una vida sana y feliz? ¿Y que el matrimonio homosexual hará felices a los niños adoptados por ellos? Lo que sí hay que decir bien alto y con claridad es que ha habido muchísimos homosexuales que han podido curarse con tratamiento psicológico o con ayuda de Dios y ahora llevan una vida normal heterosexual o una vida de castidad feliz. Hay muchas instituciones internacionales para ayudarles en esta curación como www.courageheart.net, Homosexuales Anónimos, Love in Action, Amor en Acción, www.esposibleelcambio.org, www.nart.com, IHF, International Healing Foundation. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.